Lo que les estaba diciendo. Cuando tenemos los óxidos, ¿sí? Lo que vamos a tener es el oxígeno, ¿sí? Unido a un elemento metálico o un elemento no metálico. El oxígeno siempre va a estar con carga -2, ¿sí? Por ende, cuando se une a otro elemento, yo lo que tengo que hacer es que ese balance de cargas sea igual. Por ejemplo, si el oxígeno se une al calcio, ¿sí? El calcio es un elemento que es metálico, ¿sí? Está en el grupo 2 de la tabla periódica, es un elemento metálico, pertenece al lado de los metales. Fíjense que el oxígeno es muy electronegativo con respecto al calcio. El calcio tiene carga 2 positivo, en general el número del grupo coincide con la cantidad de electrones del último nivel y me dice el tipo de carga que va a tener. Como el calcio es muy poco electronegativo, lo que tiende a hacer es a perder 2 electrones. Cuando yo hago la configuración electrónica del calcio, el calcio tiene 2 electrones en el último nivel de energía, ¿sí? Tiene un 3s2, lo que hace es perder 2 electrones y quedar con carga positiva. Esos 2 electrones, que nosotros lo habíamos visto en uniones químicas, se los da el oxígeno completa el octeto, de paso vamos repasando lo que tiene que ver con el parcial, y el oxígeno al ganar 2 electrones queda con 2 cargas negativas, ¿sí? Acá, a diferencia de lo que hacíamos en uniones químicas, ya partimos de la base de que el oxígeno tiene 2 cargas negativas, o sea que siempre va a estar ganando 2 electrones. Entonces, si yo uno el oxígeno con el calcio, yo solamente necesito tener un oxígeno y un calcio, ¿sí? Para formar lo que se denomina óxido de calcio, ¿sí? Y eso sería un óxido básico, ¿sí? Ustedes se van a encontrar en el apunte, a ver si yo tengo el apunte abierto acá, esperen que tengo como 25 pantallas abiertas. Yo en el apunte les pongo lo que es el número de oxidación, ¿sí? De dónde sale, cómo se le da el número de oxidación a cada elemento, ¿sí? De dónde lo saco. Igualmente ustedes van a ver que en la tabla periódica aparecen los números de oxidación, aparecen como estados de oxidación, depende de la tabla. Esperen que tengo una tabla acá, a ver en esta tabla cómo aparece, porque como ahora hay tablas nuevas. Aparece como estado de oxidación, ¿sí? Y el estado de oxidación que aparece en la tabla periódica a lo que refiere es al número, o sea, a la valencia, o sea, a la carga que va a tener con mayor, o sea, la carga que va a tener más comúnmente en la naturaleza, ¿sí? Los átomos, nosotros estuvimos viendo en uniones iónicas y covalentes, vimos una situación, por decirlo de alguna manera, ideal, ¿sí? De cómo se da y cómo, o sea, lo único que vimos es cómo se prestaban los electrones. ¿Vieron en las uniones covalentes? Porque, a ver, para los óxidos que son básicos, ¿sí? Que tengo metal más oxígeno, las uniones van a ser todas iónicas. Entonces son más sencillos de ver los estados de oxidación. Yo sé cuántos electrones entrega uno, cuántos electrones recibe el otro y cómo los combino. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo el aluminio con el oxígeno, el aluminio tiene 3 cargas positivas y el oxígeno tiene 2 cargas negativas. Entonces yo lo que hacía era combinar 2 átomos de aluminio con 3 átomos de oxígeno. ¿Se acuerdan que poníamos cómo se iban armando de manera tal de que los dos quedaran con el octeto completo al formar la molécula? Bueno, cuando yo hablo de una unión covalente, ¿sí? Que voy a estar con los óxidos que son los óxidos ácidos, tenemos situaciones que son totalmente distintas, ¿sí? Donde el estado de oxidación, en realidad, depende de quién atrae con más fuerza a esos electrones que están en la unión, ¿sí? Hay muchas maneras de sacar los estados de oxidación. Una es viendo a partir de la unión química cuál es el que tiene mayor atracción por los electrones, que sería el que se queda con la cantidad de electrones y los gana, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las uniones covalentes no tenemos formación de aniones y cationes. O sea, no es una unión que sea electrostática, no tengo alguien que ceda y alguien que tome, sino que se comparten. Pero en ese compartir los electrones hay alguien que los atrae con más fuerza que el otro,
¿sí? Hay alguien que tiene una electronegatividad mayor y los atrae con más fuerza. Ese elemento es el que se denomina, y se lo tiene como que es el que se queda con los electrones. Y esa diferencia es la que hace que yo pueda sacar el estado de oxidación. Nosotros no vamos a trabajar desde lo que son las uniones químicas para ver cuál es el estado de oxidación de cada elemento, ¿sí? Porque sería complejizarles la vida y necesitaríamos mucho más tiempo que lo que es un año de cursada para trabajar todos los temas que están dentro del programa de la materia. Vamos a trabajar con los estados de oxidación que figuran en la tabla periódica, ¿sí? Ustedes, como yo les había dicho una vez, la tabla periódica es necesario que aprendamos a leerla y aprendamos a ver, esperen que estoy mirando que la otra clase se está terminando de convertir, porque si no, no le pongo el OK cuando se termina de convertir, pierdo la grabación y no puedo grabar la segunda clase. O sea, es todo un temita. O sea, cuando yo les decía que teníamos que aprender a leer la tabla periódica, porque la tabla periódica tiene mucha información. Dentro de toda esa información que tiene están los estados de oxidación. Si ustedes van y se fijan, por ejemplo, en el azufre tiene estados de oxidación que figuran como -2, +2, +4 y +6. O sea que en realidad el azufre puede tener 4 estados de oxidación. Puede tener 2 negativos, 2 positivos, esperen que no veo, 4 y 6. Cuando yo tengo más de un estado de oxidación, va a depender del estado de oxidación con el que yo trabaje, el nombre que le voy a dar al compuesto. Por eso este tema se llama específicamente nomenclatura de compuestos. Ustedes en el apunte van a encontrarse con, porque no los quiero, o sea, no les quiero quemar la cabeza hoy con todo. Lo que me interesa hoy es que entiendan clasificación de óxidos, de dónde saco el estado de oxidación y qué es lo que voy a mirar. Cuando ustedes lean el apunte, que voy a necesitar que lo lean, se van a encontrar con la explicación de lo que es un compuesto binario, cuáles son los compuestos del oxígeno, ¿sí? Que justamente los compuestos del oxígeno tienen que ver con los óxidos. Esperen que me apareció un cartel raro. Los compuestos del oxígeno son los compuestos que están formados, que son los óxidos, ¿sí? Y les van a aparecer las nomenclaturas. Y tienen los distintos tipos de nomenclaturas, ¿sí? Hay 3 tipos de nomenclatura. Lo que se denomina nomenclatura sistemática, nomenclatura a partir de los numerales de Stock y nomenclatura tradicional. Yo en el apunte les pongo los ejemplos con las 3 nomenclaturas y están explicadas las 3 nomenclaturas. Nosotros vamos a trabajar con la nomenclatura tradicional, ¿sí? La nomenclatura que a mí me interesa que ustedes aprendan es la nomenclatura tradicional. Más allá de que nos vamos a encontrar con, por ahí, algún compuesto que tiene algún nombre, como se denominan, nombres de fantasía, ¿sí? Un compuesto, por ejemplo, con un nombre de fantasía, que todavía no llegamos a esos compuestos, es el amoníaco. Todos conocen el amoníaco, NH3. Bueno, en realidad el amoníaco, cuando lleguemos a los compuestos, tiene un nombre específico en química inorgánica que es distinto. Pero se lo denomina como amoníaco porque se denomina que tienen lo que se denomina un nombre de fantasía, ¿sí? Son nombres que se les van dando en química a compuestos que son usados mayormente en la industria y se conocen con ese tipo de nombres. Pasa en química inorgánica y pasa en química orgánica. En las 2 químicas pasa lo mismo. Hay compuestos que tienen un nombre específico para evitar ir a lo que es la nomenclatura más compleja o más específica, que es más difícil de acordarse. Nosotros vamos a trabajar generalmente, y la que más me interesa que aprendan, es lo que tiene que ver con la nomenclatura tradicional. Ustedes cuando empiecen a leer el tema de óxidos, se van a encontrar con las 3 nomenclaturas, ¿sí? Y la explicación de cada nomenclatura, de cómo nombran, cómo forman el óxido y cómo tienen que nombrarlo. O sea, todos los óxidos siempre van a tener como primera palabra en el nombre la palabra óxido. Y va a ser óxido de, por ejemplo, en el caso que habíamos visto hoy, que teníamos el calcio, óxido de calcio. Cuando tenemos un solo estado de oxidación, como es en el caso del calcio, la mayoría de los metales, casi todos tienen un solo estado de oxidación, no es necesario identificar el estado de oxidación ni poner ningún tipo de prefijo accesorio al nombre.
Cuando tenemos varios estados de oxidación, necesitamos especificar de alguna manera con qué estado de oxidación estamos trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo les hable de el óxido sulfuroso a que les hable del óxido sulfúrico, ¿sí? Voy a tener estados de oxidación que son distintos, ¿sí? Y me va a indicar esa terminación. Sulfu viene de, justamente, de la palabra azufre, ¿sí? La terminación, que termine en ico o termine en oso, va a depender del estado de oxidación, si tiene el mayor estado de oxidación o si tiene el menor estado de oxidación. Entonces, ustedes van a ver que, dependiendo del estado de oxidación con el que yo esté trabajando, va a ser cómo va a terminar el nombre. Hay elementos que pueden llegar a tener 4 estados de oxidación, como es, por ejemplo, el cloro. El cloro y todos los halógenos, ¿sí?, que están en el grupo 17 de la tabla, flúor, cloro, bromo, yodo, tienen 4 estados de oxidación, porque ellos pueden, o sea, lo que pueden hacer es perder 1, 3, 5 o 7 electrones. Por lo tanto, pueden tener estados de oxidación más 1, más 3, más 5 o más 7. Y eso va a hacer que se unan de diferente manera al oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo uno al cloro con estado de oxidación más 1 con el oxígeno tiene 2 cargas negativas. Y el cloro yo les estoy diciendo que tiene una carga positiva. O sea que ¿con cuántos cloros se va a tener que unir? ¿Con 2? Con 2. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el balance de cargas, ¿sí?, de cargas positivas y cargas negativas, el balance me tiene que dar 0. Yo tengo que tener una molécula que sea neutra. Los óxidos son neutros. O sea que yo voy a balancear las cargas de manera tal de que a mí me dé una carga que sea neutra. O sea que si tengo 2 cargas negativas del oxígeno y el cloro está actuando con carga 1 positivo, necesito 2 átomos de cloro. ¿Para qué? Para poder formar esa molécula que va a ser el óxido hipocloroso, ¿sí? Hipo, porque es el más chiquito de todos. O sea, como yo tengo 4 estados de oxidación, el más pequeño tiene el prefijo hipo y el sufijo oso, ¿sí? El que le sigue, que es más 3, termina en oso, o sea que sería cloroso. El más 5 sería clórico y el más 7 sería perclórico, ¿sí? Usa el prefijo per y la terminación ico. Y en el medio va la raíz del nombre del elemento, ¿sí? Ya sé que es así como una sobreinformación de cosas y de nombres y de palabras, ¿sí? Pero lo que quería hacer yo era introducirlos un poquito en que cuando lean el apunte no lo sientan como que están leyendo japonés avanzado, ¿sí? La nomenclatura no es difícil, ¿sí? Después se acostumbran y aprenden a nombrar todos los compuestos, pero lo que tiene es que hay que prestar atención a con qué estoy trabajando, de qué manera estoy uniendo los compuestos y cuáles son los nombres dependiendo del tipo de compuestos. Nosotros estamos empezando a trabajar con óxidos. Ustedes se van a encontrar con una guía, que en la guía tienen ejercicios. El primer ejercicio de todos, los primeros 3 ejercicios son sobre óxidos. Obviamente yo no pretendo que de acá al lunes que viene hagan los 3 ejercicios y sepan nombrar óxidos. Sí, lo que pretendo es que lean el apunte, que traten de ver qué es lo que se pide por lo menos en el punto 1 y traten de armar las ecuaciones de formación. ¿Qué es una ecuación de formación? En una ecuación de formación yo lo que hago es escribir los elementos, o sea que van a ser los reactivos, en este caso estoy formando un óxido, o sea que parto de los elementos en su estado elemental, sin cargas, para formar el compuesto. O sea que si yo hablo de, como estábamos hablando hoy, del óxido hipocloroso, ¿sí?, cuando yo quiera armar la ecuación de formación, lo que voy a poner es el cloro, que el cloro se pone como molécula diatómica, se pone cloro 2, con el 2 abajo. ¿Por qué? Porque todos los elementos que están en estado gaseoso se escriben de manera diatómica. Eso se los había dicho un día, no me acuerdo en qué estábamos explicando, ¿sí? Existen como gases en la naturaleza, o sea que cuando se combina el cloro con el oxígeno siempre es diatómico. Yo voy a combinar cloro
con el 2, con el sufijo 2, porque es cloro diatómico, más el oxígeno diatómico, para formar cloro, oxígeno. ¿Cuántos de cloro? 2 cloros con un oxígeno. Y esa va a ser mi fórmula molecular, ¿sí? Yo parto de los átomos en su estado elemental para formar la molécula del óxido, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les pidan la ecuación de formación, es justamente escribir los elementos de los cuales parto a la formación del óxido que estoy buscando, ¿sí? Y vamos a empezar a introducirnos muy despacio, o sea, se los digo así muy despacio para que no entren en una crisis, en lo que tiene que ver con balancear la ecuación. Cuando yo tengo una ecuación química, toda ecuación química que yo escriba, y esto lo habíamos visto cuando estuvimos hablando de uniones iónicas, toda ecuación química que yo escriba tiene que estar la misma cantidad de átomos del lado de reactivos que del lado de productos, ¿sí? Del lado de reactivos es lo que yo estoy combinando, ¿sí? Yo combino A más B para formar, o sea que es la flecha, C más D. La cantidad que yo ponga tiene que ser la misma cantidad, no importa cómo estén, o sea, de qué manera estén combinados, la misma cantidad que yo tenga del lado de reactivos tiene que ser la misma cantidad que la que yo tenga del lado de productos. O sea, que si yo del lado de reactivos tengo 2 átomos de oxígeno, del lado de productos tengo 4. Tengo 2 átomos de oxígeno del lado de reactivos, tengo que tener 12 átomos de oxígeno del lado de productos. Si, por ejemplo, yo del lado de productos me quedaran 4 átomos de oxígeno, tengo que decir que tengo 2 veces la cantidad de oxígeno, ¿sí? Que se llama coeficiente estequiométrico, con el que yo voy a balancear esa ecuación, ¿sí? O sea que yo en una ecuación química voy a tener distintos números. Uno tiene que ver con el número de átomos, ¿sí? Cuando el número yo lo pongo al lado del átomo de manera de sufijo, o sea, chiquitito abajo en el átomo, estoy indicando la cantidad de átomos que tengo ahí. Cuando yo le pongo un número adelante, no sé si se acuerdan cuando armábamos las ecuaciones de formación en las uniones iónicas, en las uniones iónicas, cuando yo lo pongo adelante, lo que estoy diciendo es que tengo 2 veces eso, ¿sí? Entonces, si yo tengo un 2 adelante de un oxígeno que es diatómico, quiere decir que tengo 4 átomos de oxígeno. ¿Por qué? Porque el 2 está afectando a toda esa molécula de oxígeno, que es una molécula diatómica, tiene 2 átomos de oxígeno. O sea que en total tengo 4 átomos de oxígeno. Yo jugando con esos números lo que tengo que hacer es que del lado de reactivos y del lado de productos me queden la misma cantidad de átomos. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, cuando yo tengo una combinación química, todo lo que yo combino se transforma de manera tal de formar el producto. O sea, no se pierde nada en el camino, lo que hace es combinarse. Nosotros lo que estamos aprendiendo es nomenclatura y muy despacito vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con balancear una ecuación química. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a estequiometría vamos a trabajar directamente con balanceo de ecuaciones y cantidades químicas. Entonces, paulatinamente vamos a ir incorporando distintos conocimientos y contenidos que tienen que ver con temas que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero vamos a necesitar que ustedes presten mucha atención y sobre todo en esta etapa que vamos a estar en virtualidad, que lean muy bien los apuntes, ¿sí? ¿Por qué? Más allá de que siempre necesito que lean los apuntes. En presencialidad por ahí es más sencillo el tema de que yo se los explique y les muestre todo en pizarrón. Acá es bastante más complejo que yo les haga todas las representaciones a través de la pizarra que tiene Zoom, ¿sí? Entonces, sí o sí necesito que ustedes lean la teoría para poder ver qué entienden, qué no entienden y poder ir reforzando en base a eso cómo vamos explicando el tema. Obviamente vamos a ir más despacio con el tema de nomenclatura que si estuviésemos en presencialidad, porque no tenemos todas las herramientas necesarias para poder trabajarlo, ¿sí? Yo igual creo, después tengo que buscar, creo que con los chicos que estuvimos en virtualidad yo les subí videos explicativos, o sea, videos que hice yo aparte de las clases de Zoom, se los fui subiendo al Classroom. Me tengo que fijar si todavía están
Si todavía los tengo subidos en el canal para poder compartírselos, ¿sí? Pero igual quédense tranquilos que vamos a ir despacio con esto, y esto es un tema que corresponde a segundo parcial, o sea que no enloquezcan ni entren en crisis, ¿sí? No es un tema difícil, sí tiene mucha palabra y mucho de prestar atención qué estoy combinando y de qué manera trabajo con las combinaciones que hago, ¿sí? Profe, Sí, me quedó una duda. Cuando tengo más de un estado de oxidación, por ejemplo, para hacer un ácido, no, perdón, un óxido básico, sí. que por ejemplo, no sé, el cloro que tiene más o menos 1, 3, 5, 7, ¿cuál elijo? Depende del compuesto que a usted digan. Yo generalmente lo que les doy es el compuesto escrito, ¿sí? Para que ustedes puedan sacar el estado de oxidación. Por ejemplo, en la guía tienen cloro 2, oxígeno 3, ¿sí? Entonces, para poder sacar el estado de oxidación de esa molécula, yo lo que sé es que el oxígeno tiene 2 cargas negativas, ¿sí? Sí. En ese compuesto. Entonces, a mí lo que me está diciendo la fórmula del compuesto es que tengo 3 oxígenos. Por ende, si cada oxígeno tiene 2 cargas negativas, tengo 6 cargas negativas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Y lo que me dice la molécula también es que del cloro tengo 2 átomos de cloro. Sí. Si yo tengo que hacer que eso me dé igual a -6, porque la molécula es neutra, cada cloro va a tener que tener 3 cargas positivas. ¿Sí? Porque yo hago 2 por 3, que es la carga positiva del cloro, y me da 6. Más las 6 cargas negativas que puso el oxígeno, ahí llego a que la molécula sea neutra. Entonces estoy trabajando con el cloro con carga 3 positivo. Es el segundo estado de oxidación. Claro. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la terminación en ese óxido va a ser oso. Voy a tener el óxido cloroso. ¿Sí? Porque es el segundo estado de oxidación que tienen. ¿Sí? Pero tienen que aprender a poder leer las moléculas y ver qué estados de oxidación tienen. Entonces, consejo, para no abrumarlos, pues están todos con cara de velatorios. Lean el apunte, ¿sí? Fíjense cómo está explicado y cómo les va mostrando los ejemplos, de qué habla cuando habla de estado de oxidación, de qué habla cuando habla de nomenclaturas, ¿sí? Y traten de analizar eso. A partir de eso traten de hacer el punto 1, ¿sí? Por lo menos. Si pueden avanzar con el punto 2, genial, porque el punto 2 les da distintas nomenclaturas, que no es la tradicional, les da el resto de las nomenclaturas, y les dice que escriban el compuesto a partir de esas nomenclaturas. ¿Sí? La idea es que intenten y prueben en base a lo que leen y a lo que yo les expliqué. Yo las 2 clases, la anterior y esta, las voy a subir ahora al Classroom para que las tengan, y se las voy a mandar, les voy a mandar los links por el grupo también. Intenten ver qué pueden hacer y qué les sale. Obviamente, cuando nosotros nos juntemos el lunes que viene de nuevo en las clases, la idea es que ustedes vengan con todo lo que no entendieron y podamos explicar, ¿sí? Pero acá más que, o sea, todavía más que en la clase, yo en la clase se los pedía mucho, necesito mucho de que ustedes consulten, ¿sí? Porque yo puedo explicar todo el tema y dar por sentado que ya lo expliqué y que se entendió, pero si no tengo la respuesta de ustedes de dónde se están trabando y qué es lo que no entienden, va a ser muy difícil que podamos avanzar, ¿sí? Entonces la idea es que traten de resolver para poder ver las dudas que tienen. Yo sé que es más difícil porque en clase me preguntaban puntual, me llamaban y me decían, vení que estoy haciendo esto, te muestro, te pregunto. Bueno, acá van a tener que aprender a preguntar para todos, porque en general la duda que tengan uno va a ser las mismas dudas que tengan todos. Entonces, la idea es que también se saquen un poco el tema de el miedo a preguntar por lo que vayan a pensar los demás, ¿sí? Y aprendan a consultar para que todos puedan aprender de la misma manera, ¿sí? Pero para eso necesito que ustedes se sienten con el material y que puedan empezar a trabajar. ¿Sí? Bien. ¿Todos entendieron lo que tienen que hacer? Los volví locos hoy. Sí, profe. Ah, sí, todo lo que tenemos que hacer, sí, de ahí a que lo hagamos bien va a ser otro paso.
No, es otro tema, o sea, a ver, o sea, yo les di la primera explicación del tema, ¿sí? Les di una explicación sobre lo que son los óxidos y qué es lo que voy a mirar, pero para poder ahondar más en el tema, o ir con ejemplos, o nombrarles los compuestos, yo primero necesito que ustedes lean el tema y que miren de qué estamos hablando, porque si no yo voy a estar hablando en el aire, ¿sí? El material ya lo tenían de antes, el trabajo práctico se lo subí hoy, porque no se los iba a subir una semana antes, porque me iban a decir de qué me estás hablando. La idea era poder hacerles la presentación del tema, que sepan de qué estamos hablando, y ahora sí que ustedes se puedan sentar con el material teórico, lo puedan leer y puedan empezar a tratar de hacer los ejercicios, ¿sí? Entonces, consejo, los 50 minutos o menos, 45 minutos que les quedan de clases, traten de empezar a leer el material, o sea, siempre en las clases virtuales yo lo que les digo es que a veces por ahí no estamos conectados las 2 horas porque también necesito que ustedes usen el tiempo para poder resolver y para poder leer el material. Entonces, prefiero, en vez de tenerlos conectados 2 horas, tenerlos conectados un rato, darles toda la explicación y que después ustedes puedan aprovechar el tiempo para poder sentarse a leer e intentar resolver, ¿sí? Los que tienen la posibilidad de juntarse con los compañeros y trabajar en conjunto, genial, ¿sí? Porque ustedes trabajaban mucho en clase, consultándose entre ustedes, o se juntaban de a grupos y trabajaban de a grupos. Bueno, el que lo pueda hacer, traten de seguir manteniéndolo, ¿sí? Y si no lo hacen de manera presencial, traten de juntarse aunque sea de manera virtual, háganse videollamadas, pero traten de mantener el contacto con los compañeros y de tratar de ir resolviendo juntos y ver qué entienden, ¿sí? Porque es re importante, para que no se les torne también muy tedioso el tema de estudiar solos o de no tener con quién discutir qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Así que bueno, yo por hoy los dejo que vayan a leer y que traten de resolver algo. Acuérdense que tienen el modelo de parcial, ¿sí? No se olviden del modelo de parcial, que lo tienen para practicar, porque justamente ese modelo, si la clase que viene volvemos, sobre ese modelo es el parcial que yo voy a tomar, ¿sí? Igual en la semana apenas nos digan algo del instituto, nos avisan a nosotros y les avisan a ustedes automáticamente. Yo les voy a avisar en el grupo, ¿sí? Les voy a recordar, si me dicen se vuelve la presencialidad el 4, les voy a mandar un mensaje diciendo, chicos, acuérdense que el 4 tenemos el parcial, ¿sí? Porque aparte se lo tengo que decir para todo el resto que faltó. Yo ahora en el grupo lo que voy a recordar es el tema de que las reuniones a Zoom se tienen que conectar, ¿sí? No es que si quieren se conectan y si no quieren no se conectan, ¿sí? Se tienen que conectar, o sea, en caso de que no se conecten me tienen que avisar porque no se conectan para que yo lo pueda justificar. Y que es obligatorio que estén vinculados al Classroom, ¿sí? Porque en el Classroom están todos los materiales. Y a partir del Classroom es que el instituto verifica quiénes están en contacto con la materia. ¿Sí? Más allá de que yo subo las clases grabadas y también verifican quiénes se conectaron, ellos verifican que estén conectados al Classroom y que estén haciendo el seguimiento de las clases, ¿sí? Entonces, yo lo voy a recordar ahora en el grupo de WhatsApp, porque hay chicos que no se están conectando hace muchas clases y hoy, por ejemplo, somos 18, 19, me parece que éramos. Cuando en realidad en el Classroom tengo 31 y en lista tengo 40. Me preocupa ese desfasaje que tengo de gente, de no saber qué está pasando en el medio, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda, ya saben, me escriben, no hay problema. Yo a las 8, acuérdense que arranco con Química 2, igual ustedes van a cursar Física, pero yo arranco con los chicos de Química 2, pero me pueden consultar, ¿sí? Y yo les voy contestando a las consultas que me vayan haciendo. Así que bueno, en primera instancia, teóricamente nos veríamos presencial el próximo lunes. No creo, pero bueno. Crucen los dedos y si no, nos veremos. Vernos nos vamos a ver, o virtual o presencial, pero nos vamos a ver, ¿sí? Así que bueno, los veo el próximo lunes y cualquier cosa nos mantenemos en contacto, ¿sí? Sí, profe. Listo, chicos, cuídense mucho. Chao, profe. Gracias. Gracias, Chao, profe. chao. Hasta luego, profesora.